En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, martes 14 de enero, día fresco, 7 de la mañana, 6 en Canarias, viento del nordeste, heladas en el interior, temperaturas bajas y es lo que toca en enero. Y toca hoy hablar de vivienda, que vuelve al debate político porque en la calle el tema siempre está. Es uno de los principales problemas de los españoles. Ayer presentó el Gobierno una batería de medidas para solucionar el problema de la vivienda. Pedro Sánchez, acompañado de 10 ministros, presentó su último plan de vivienda. Mucho fuego artificial y poca medida realista y poca medida eficaz. El presidente ha anunciado rebajas del IRPF para abaratar los alquileres, avales públicos, IVA del 21% para Airbnb y un recargo fiscal a compradores extracomunitarios. No veo aquí ninguna solución realista y sí mucha intervención y mucho populismo. La solución pasa por dotar de seguridad jurídica y crear condiciones, incluidas rentabilidades razonables y acceso a suelo para promotores, para constructores y para inversores, para que ellos se pongan a construir esas viviendas que se necesitan para hacer frente a la elevada demanda. Hace falta un acuerdo de todas las administraciones, pero aquí hay muchas diferencias porque algunas están por la desregulación y otras están por la intervención. Todas ellas están chocando con un tema clave, el más importante, aumentar la oferta. Las viviendas no tiene además que construirlas el Estado. No, el Estado, el Gobierno, tiene que permitir que los promotores y los constructores puedan ponerse manos a la obra. De ello nos vamos a ocupar al filo de las 8 de la mañana aquí en Capital Intereconomía para analizar esa batería, 12 medidas que propuso ayer Pedro Sánchez. Las bolsas ahí están, pues un poco inquietas. El motivo, el dinero escapa de la renta variable por las altas valoraciones y busca cobijo en los bonos. Baja el precio de la deuda y sube su rentabilidad a máximos del año 2008 para el T-Bond, el 10 años americano. Ronda el 4,8 y ojo porque llegó al 5% justo antes del estallido de la crisis financiera global de 2008. Sube también el dólar. Los inversores están impulsando de manera agresiva el valor del billete verde, algo que no gusta a Donald Trump. 3 razones están detrás de su fortaleza. 1, la expectativa de aplicación de aranceles a las importaciones de Estados Unidos. 2, un mayor déficit fiscal y crecimiento económico en aquel país. Y 3, el persistente temor a la inflación, que va a mantener los tipos de interés de la Reserva Federal elevados, abriendo un diferencial hasta de 300 puntos básicos con el Banco Central Europeo. Deutsche Bank dice que el euro puede llegar a $0,95 ante la llegada de Trump al poder. Bitcoin, bueno, muy pendientes de Bitcoin, ahí está ronroneando en el entorno de los $90.000. Goldman Sachs lo tiene claro, dice que Bitcoin no es un activo para invertir, no recomienda a la entidad diversificar en criptoactivos a la hora de formar las carteras en 2025. Motivos, 5, no generan flujos de capital constante, no dan beneficios, no aportan una ventaja como fuente de diversificación, no reduce la volatilidad y no compensan ni la inflación ni tampoco la deflación. Vamos a hablar de ello también. Y 2 cositas más para terminar. Una, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo se comprometen a seguir negociando para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Un paso adelante tras el cruce de declaraciones de las últimas semanas. De ello y de otras muchas más cosas vamos a hablar con Lorenzo Amor a las 8:15 de la mañana. Él es vicepresidente de la COE y presidente de los autónomos. Y en clave internacional, Biden, a 6 días de abandonar la Casa Blanca, se afana para forzar un acuerdo entre Israel y Hamás. Sería un acuerdo para liberar a los rehenes y lograr un alto el fuego en Gaza. El borrador final del pacto ya estaría totalmente enfilado. Así viene el día, viene cargadito, ¿verdad? Es martes, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La bolsa de Tokio baja un 2% esta mañana, arrastrada por las tecnológicas. Que sufren en bolsa por el castigo a Nvidia, que anoche caía un 2% tras el anuncio por parte de Estados Unidos de nuevas restricciones a las exportaciones de chips para el desarrollo de la inteligencia artificial. Juan Ignacio Marrón es analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Pues bueno, desde luego las medidas anunciadas por la administración Biden no son precisamente positivas. Las expectativas son muy elevadas en el caso de Nvidia y por lo tanto el riesgo de que no se puedan cumplir en algún momento cada vez es más alto, y medidas como esta pues desde luego no ayudan nada. Veremos qué hace Trump, porque tiene la posibilidad de dar marcha atrás o al menos matizar o reducir el impacto que podría tener la medida anunciada por Biden. Caída de Nvidia que provocaba que el Nasdaq cerrara ayer en negativo por cuarta sesión consecutiva, aunque Wall Street terminaba con signo mixto esta mañana. Como decimos, el Nikkei de Tokio, que ayer estaba cerrado por festivo, vuelve a la actividad y lo hace con una caída ahora mismo del 1,94%. Ganancias, sin embargo, en otras plazas asiáticas como la bolsa de Shanghái o el Hansen de Hong Kong, que se recuperan y rebotan más de un 2%. Suben también los futuros en Estados Unidos, avances del 0,2% para el futuro del Dow Jones, del 0,3% para el futuro del S&P 500, medio punto arriba el futuro del Nasdaq. El IBEX 35 abre por debajo de los 11.700 puntos con la vista puesta en el inmobiliario. Las OCIMIs como Colonial y Merlin Properties, que terminaban este lunes en rojo después de que se conocieran las medidas que prepara el gobierno en materia de vivienda, entre ellas transferir 30.000 casas a la Sareb, de la Sareb a la nueva empresa pública, cambios fiscales en las OCIMIs y alquiler turístico y exenciones en el IRPF para quienes alquilen según el índice de precios de referencia. Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y, por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa, precisamente, de los vecinos y vecinas de esos inmuebles. Hoy los futuros en Europa también vienen subiendo, avances de más de medio punto ahora mismo para el futuro del DAX, un 0,7% rebota el futuro del Eurostock 50. El petróleo sube un 10% en el mes de enero por la fortaleza del euro y las sanciones de Estados Unidos al crudo ruso. Hoy los futuros del petróleo se toman un respiro después de que ayer subieran en el entorno del 3%, aunque en el caso del Brent, a pesar de que están bajando casi medio punto porcentual, sigue por encima de los $80.50. Esta mañana el que se recupera es el euro, que vuelve a superar el nivel de $1,02 tras caer a niveles de hace 12 años ante la expectativa de más bajadas de los tipos de interés en Europa que en Estados Unidos. El responsable de políticas del Banco Central Europeo, Olli Rehn, ve razonable seguir recortando las tasas este año. Creo que en un contexto en el que la inflación va por buen camino y las perspectivas de crecimiento se han debilitado, tiene sentido seguir bajando los tipos. La dirección es clara, la escala y la velocidad de los recortes de tipos depende de los datos entrantes y del análisis exhaustivo que hagamos de esos datos. Yo diría que a más tardar, a mediados de verano, deberíamos haber abandonado el territorio restrictivo. El Consejo de Ministros aprobará hoy el nombramiento del nuevo presidente de Renfe. Que será Álvaro Fernández Heredia, el actual secretario general de Movilidad Sostenible. El sustituto de Raúl Blanco deberá lidiar en su nueva etapa con los problemas de los modelos Abril de Talgo y los retrasos y averías en la red ferroviaria. Economía reúne este martes a la mesa de diálogo social para el plan de recuperación. En el encuentro presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, van a participar varios ministros, como la titular de Transición Ecológica, Sara Agesen, o el de Economía, Carlos Cuerpo, que ayer por la tarde se reunía con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la reducción de la jornada laboral. Ambos se comprometían tras ese encuentro a seguir trabajando. Más cosas en el exterior. Los negociadores para un alto el fuego en Gaza se reúnen hoy en Doha para tratar de ultimar los detalles de un plan que ponga fin a la guerra. Alto al fuego que, según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de llegar a buen puerto. Sobre la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta que expuse detalladamente hace meses se haga finalmente realidad. El acuerdo que tenemos estructurado liberaría a los rehenes, detendría los combates, proporcionaría seguridad a Israel y nos permitiría aumentar la ayuda humanitaria. Palabras de Biden en su discurso de balance de su gestión, en el que reivindicaba también su legado sobre Gaza, Ucrania o Afganistán, referencia también a China y a la fortaleza de la economía estadounidense.
Y los expertos estaban prediciendo que era inevitable que la economía de China superara la nuestra. Según muchas predicciones, eso ocurriría para el año 2030 o poco después, pero nosotros en esta sala dijimos que no. Si invertimos en nosotros mismos, protegemos a nuestros trabajadores y nuestras tecnologías, eso no ocurrirá. Ahora bien, según las últimas predicciones sobre la trayectoria actual de China, nunca nos superarán y punto. China piensa en Elon Musk como comprador para la rama de TikTok en Estados Unidos. Según Bloomberg, las autoridades chinas están evaluando la posibilidad de que el dueño de Tesla y de la red social X compre las operaciones de TikTok en Estados Unidos si el Tribunal Supremo de ese país finalmente ordena el cierre de la red social. Una decisión que se conocerá el próximo 19 de enero. En Francia, el primer ministro François Bayrou presenta hoy las prioridades de su gobierno con un discurso de política general ante la Asamblea Nacional. Y una de las claves va a estar en la reforma de las pensiones. Bayrou podría suspender esta norma impulsada por Macron para conseguir el apoyo de los partidos de izquierda, y todo ello mientras el gobierno galo continúa las discusiones para acordar los presupuestos generales de este año. El gobierno británico confirma que la ministra de Economía de Reino Unido seguirá en el cargo hasta final de la actual legislatura. Confirmación para Rachel Reeves después de que el primer ministro británico Keir Starmer evitara expresarse con contundencia sobre el futuro político de la titular laborista hace unos días. Ayer Starmer era algo más claro. Rachel Reeves está haciendo un trabajo fantástico, tiene toda mi confianza, tiene la plena confianza de todo el partido. Se le encomendó una tarea increíblemente difícil en el presupuesto porque confío al 100% en que conseguiremos el crecimiento que necesitamos. Y en Corea del Sur, el Tribunal Constitucional ha comenzado este martes el juicio de destitución del expresidente del país. Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto en diciembre una ley marcial. El exmandatario se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, ignorando las citaciones de interrogatorio y usando a su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que le acusan de insurrección. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El tiempo estará mayormente estable en la mayoría del país, con cielos despejados y pocas lluvias. Solo en algunas áreas habrán nubes y posibles chubascos, como en el este de Baleares y Alborán, y en partes del sureste peninsular. En Canarias puede haber lluvias ligeras en el noreste de las Islas Altas. Además, las temperaturas bajarán en general, especialmente las máximas en Alborán y el nordeste y las mínimas en el sureste peninsular. Habrá heladas fuertes en muchas zonas del país, incluyendo el nordeste, Pirineos y las mesetas. Los vientos serán del norte en el este peninsular y Baleares y fuertes en Ampurdán y moderados en el Ebro. En otras regiones predominarán vientos del este y nordeste, más débiles en el interior y más intensos en la costa, especialmente en el norte de Galicia y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente rentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía... Vamos a analizar al detalle las medidas que presentó ayer el Gobierno con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Medidas con el foco en los pisos turísticos, en las SOCIMIs y en la fiscalidad y otros muchos más. Va a ser a las 8 menos 10 de la mañana con Antonio de la Fuente. Él es Managing Director en Corporate Finance de Colliers. Hablaremos de vivienda y hablaremos de muchas más cosas, de mercado laboral, a partir de las 8 y cuarto de la mañana con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de los autónomos. Ayer presentaron el barómetro de ATA y la verdad es que el 25% de los autónomos dice que este año 2024, el pasado, fue peor que el anterior, y dicen que no soportan las cargas burocráticas y la carga impositiva, que es la más alta de los últimos 3 años. Lo vamos a comentar, ya saben, mercado laboral y mercado de la vivienda aquí en Capital Intereconomía.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, es momento de echar un vistazo a los mercados para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, para ver dónde están las oportunidades y situar bien en el radar los riesgos. Vamos a empezar mirando al tiempo real, a las bolsas que están activas y generando información, oportunidades y también riesgos. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real de Asia, tenemos una plaza que se le está pegando. Así es, tenemos movimientos bastante dispares en las bolsas asiáticas. En Japón caídas del 1,9% y sin embargo en las bolsas chinas tenemos a Shanghái con una subida del 2,5% y al Hansen de Hong Kong rebotando un 2,3%. Más moderada es la subida que vemos en el Kospi de Seúl del 0,39%. Miramos a Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Los futuros en verde, dime que sí. En verde el futuro... el futuro del DAX sube un 0,56%, más todavía el futuro del CAC 40 de París, arriba un 0,9%. El de Londres se muestra bastante más moderado, arriba tan solo un 0,10% y el del Eurostock gana un 0,8%. Muy bien. En Estados Unidos, futuros también en verde. También en positivo, con avance de medio punto para el futuro del Nasdaq, del 0,37 para el del S&P 500, futuro del Dow Jones de Industriales arriba un 0,23. En las criptomonedas tenemos a Bitcoin que brilla y sin embargo Ethereum algo deslucido. Bitcoin, tiempo real, $94.844, sube un 1,5% frente al día de ayer. Ethereum, sin embargo, en rojo, recorta casi un 2% y lo tenemos en $3.171. Vamos con Asia. Y las caídas que estamos viendo en el principal índice de la bolsa nipona, el Nikkei, vienen de la mano de las caídas de las empresas del sector tecnológico que veíamos anoche en Wall Street. Desde Japón, precisamente, hoy hemos recibido varios datos macroeconómicos. Por un lado, tenemos balanza comercial. El país nipón registró un superávit por cuenta corriente de 3,35 billones de yenes, serían unos 20.765 millones de euros, y son datos del mes de noviembre. Las exportaciones aumentaron un 2,8%, mientras que las importaciones cayeron un 5,7%. Y sobre política monetaria, también en Japón, la semana que viene se reúne el BOJ y sobre la mesa está la subida de tipos de interés. Es lo que ha dicho Ryozo Iminio, gobernador del Banco de Japón. El Banco Central va a debatir si aumenta los tipos en la reunión de la semana que viene y se basarán, dice, en las nuevas previsiones trimestrales de crecimiento e inflación. Es probable que haya subida de tipos, dice, si se cumplen sus previsiones económicas. Y mirando a compañías, también el foco en Japón, porque el fabricante de acero japonés Nippon Steel ha dicho que va a hacer lo que sea para cerrar su acuerdo con US Steel. Dice Reuters que otro fabricante de acero, Cleveland Cliffs, está considerando presentar una oferta por US Steel. Y un último punto, y estamos pendientes de resultados trimestrales, resultados que se aplazaron de Country Garden, el principal desarrollador inmobiliario de China. Mirando al Hansen de Hong Kong, si nos fijamos en los principales movimientos, tenemos subida importante para Meituan del 6% y para JD del 5,8%, pocas caídas, las de algunas inmobiliarias como Orient Overseas de medio punto porcentual. Vamos a mirar ahora a Estados Unidos, pero antes quiero abrir un pequeño paréntesis para poner un nombre propio sobre la mesa. Es TikTok, porque China piensa que Elon Musk, como comprador para la rama de TikTok en Estados Unidos, piensa en él, ¿no? Así es, según nos cuentan desde Bloomberg News, el gobierno chino está considerando un plan de contingencia para que Elon Musk se haga con las operaciones estadounidenses de TikTok y así evitar que la aplicación sea prohibida. Es una de las opciones que China
está barajando, mientras que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determina exigir o no que ByteDance, con sede en China, se deshaga del negocio estadounidense de TikTok y deberá hacerlo antes del 19 de enero. Pero la respuesta de la red social ya la tenemos, la publica la agencia EFE, dice la red social que es pura ficción la posibilidad de que las autoridades chinas planeen su venta a Elon Musk si finalmente el Supremo americano respalda su cierre. Textualmente dicen: no se puede esperar que comentemos algo que es pura ficción. Bueno, pues ahí lo tenemos, TikTok, Elon Musk, China y Estados Unidos en el radar. Enseguida voy contigo, sigo con el mercado americano para que me cuentes qué ocurrió ayer y sobre todo expectativas y claves para el día de hoy, con el foco puesto en los bonos y también en el euro dólar. Pero antes miramos a Europa. Bueno, y el IBEX 35 abrirá hoy por debajo de los 11.700 puntos, con el foco puesto en la renta fija, en las inmobiliarias y en otros muchos más valores y sectores. Cuéntame, Ángeles. Efectivamente, muy buenos días de nuevo en 11.688 puntos. Ese es el nivel desde el que parte hoy el selectivo español. La semana arrancó con recortes moderados, se enfrían las previsiones de bajadas de tipos por parte de la FED, sube el petróleo, también suben los intereses de la deuda y el dólar, y los inversores se lo piensan. Ese resurgir de tensiones inflacionistas y las menores bajadas de tipos previstas permiten que los bancos recuperen posiciones. BBVA subía ayer más de un 3%, Sabadell por encima de los 2 puntos porcentuales, en una jornada en la que también cerraban con avances los otros 4 bancos cotizados en el IBEX: Bankinter, CaixaBank, Sabadell y Unicaja. Otro valor que despuntaba fue Repsol, que ganó un 1,75% gracias a la subida del precio del petróleo, mientras que la aerolínea IAG, precisamente por esa razón, frenaba su rally bursátil y perdió un 3,64%. Pero los mayores recortes los vimos en laboratorios farmacéuticos. Rovi perdía un 7,5% después de que la estadounidense Moderna redujera en 1.000 millones las previsiones de ventas para este año. Y es que la farmacéutica española produce la vacuna del COVID para la estadounidense, que se desplomaba en Wall Street. En las otras bolsas europeas también vimos descensos moderados. El DAX alemán caía un 0,4, París un 0,3, Milán un 0,83 y Londres un 0,29%. Ayer vimos ya algunas compañías que avanzaban cifras de negocio de 2024 y, por ejemplo, Norwegian Air caía un 5,4%, Pace Group perdía más de 3 puntos porcentuales tras anunciar un profit warning. Según Manuel Pinto, analista de mercados, hay mucho pesimismo en torno a las bolsas europeas. Seguimos viendo muchas dudas en el crecimiento económico, en la cual vemos dudas en la confianza, en el que vemos también algunos síntomas de debilitamiento del mercado laboral, y en general, pues la verdad es que tampoco los resultados empresariales nos muestran un optimismo desmesurado en Europa. Nos sorprende, eso sí, la subida que hemos visto en los índices europeos en las últimas semanas, y no tenemos una perspectiva muy positiva de cara al futuro, ¿no?, dentro de Europa. Mirando a valores, hay algunos que reparten dividendo y tenemos también que mirar a AENA. Cuéntame. Efectivamente, hoy Repsol reparte un dividendo de 0,47 euros brutos por acción. En total, la petrolera desembolsará cerca de 560 millones de euros. Los accionistas de Gestamp también perciben dividendo este martes por un importe de 0,048 euros brutos por título. Por otro lado, último día en el que las acciones de Amadeus cotizan con derecho a dividendo. La empresa de reservas de viajes pagará 0,50 euros brutos por acción el próximo viernes. AENA noticia porque ha conseguido cifras históricas. Los aeropuertos del grupo han cerrado 2024 con una cifra récord de casi 370 millones de pasajeros. Es un 8,5% más que en 2023. ¿Y agenda para el día de hoy? ¿Estás pendiente de qué? El Tesoro Público, que vuelve a los mercados, subasta de letras a 3 y 9 meses fuera de nuestras fronteras. Destaca el ZEW de confianza inversora en Alemania. También conoceremos el dato de producción industrial en Italia, y a las 8:35 hay una comparecencia de Philip Lane, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo.
Para el día de hoy en Estados Unidos vamos a tener dato de inflación mayorista, el índice de precios al productor. Así es, esa es la referencia macroeconómica y también vamos a estar muy pendientes de las declaraciones de miembros de la FED. Por un lado tenemos al presidente de la FED de Kansas City, Jeffrey Smith, que va a hablar sobre perspectivas de política monetaria. También tenemos declaraciones de su homólogo de Nueva York, John Williams, y una compañía en el foco, Lululemon, porque los títulos de la compañía están cayendo en el mercado after hours más de un 2%, a pesar de haber mejorado previsiones de beneficios e ingresos en Navidad. En el día de ayer, comportamiento dispar. Las ganancias fueron para el Dow Jones, arriba un 0,86%, el S&P 500 mejoró un 0,16%, pero el Nasdaq cayó un 0,38%. 4 días de caídas consecutivas, lastrado por las principales tecnológicas. Lo que veíamos ayer en Nueva York fue una rotación de sectores. Los inversores abandonan los nombres de las grandes tecnológicas como Nvidia, que caía casi un 2%, o Palantir, que se dejaba un 3,3%, y apostaban por sectores como la energía, los materiales o la atención sanitaria. Ejemplo de ello, lo que pasaba en el Dow Jones, donde las subidas estuvieron lideradas por Chevron, Caterpillar y United Health. El aumento del rendimiento de los bonos ha sido uno de los catalizadores de esta venta de títulos orientados al crecimiento. El rendimiento del bono a 10 años del Treasury americano tocaba su nivel más alto desde noviembre del 23 y cerraba el día en el 4,79%. Y entre los perdedores, lo decíamos, Nvidia, que se veía presionada a la baja después de que la administración Biden haya anunciado nuevos límites a la exportación de chips de inteligencia artificial. Escuchamos a Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Pues bueno, desde luego las medidas anunciadas por la administración Biden no son precisamente positivas. Las expectativas son muy elevadas en el caso de Nvidia y por lo tanto el riesgo de que no se puedan cumplir en algún momento cada vez es más alto, y medidas como esta pues desde luego no ayudan nada. Veremos qué hace Trump, porque tiene la posibilidad de dar marcha atrás o al menos matizar o reducir el impacto que podría tener la medida anunciada por Biden. También teníamos ayer desplome para Moderna, caída de más del 20% tras reducir su estimación de ventas para 2025, y un nombre propio, en este caso vencedor, Trump Media, empresa de Donald Trump, que se disparaba un 21% una semana antes de la investidura para su segundo mandato, sellando una de las mejores jornadas para la compañía desde que salió a bolsa en marzo del 24. Hay varias referencias importantes de fondo. Una de ellas, resultados empresariales. Las grandes compañías, los bancos, van a empezar en unos días a presentar sus cuentas referidas a 2024 y a mostrar sus guías para 2025. ¿Qué esperar para este año recién estrenado en Estados Unidos y también en Europa? Cristian Roquerol, de Tikeo Capital. El mercado europeo está claramente, nunca ha estado tan barato comparado con Estados Unidos, ¿no? Es verdad que está todo muy descontado, ¿no? Con todo lo que está pasando en Europa. Estábamos hablando antes de Francia, Alemania, que están en dificultad. Claramente Europa, si miramos el beneficio por acción del mercado europeo, está en 14 veces, mientras el americano está en 25, ¿no? Nunca ha habido tanta diferencia. Hay otro elemento importante, tipos de interés. A finales de este mes tenemos reunión del Banco Central Europeo y antes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Expectativas con Felipe Lería, de VP. Ahora mismo y después del dato de empleo, el mercado está descontando para Estados Unidos una bajada, 1,2 bajadas para todo 2025, 1,2. ¿no? Es lo que está descontando en el mercado, con lo cual sí, en la línea de 1 que dices y de alrededor de 30 pipos, 25 pipos, pero sí podría bajar solo una vez. Y por contra, en Europa se están descontando hasta 4 bajadas. Parece que el viernes Bloomberg daba 3,7 bajadas, del orden de 25 pipos cada bajada. Ahí la Reserva Federal estará muy pendiente de las medidas arancelarias por parte de Donald Trump y pendiente también de la energía. Y foco en el petróleo, que sube un 10% en el mes de enero, y el Brent sigue cotizando por encima de los $80. Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank. Bueno, lleva $6 en el mes prácticamente para que nos pongamos en 81. Siguen siendo niveles que cuando los miramos en el largo plazo, la oscilación, por supuesto, en muy pocos días de lo que va del año 25, pues es significativa y tiene impacto en las expectativas de construcción de las tasas de inflación generales, pero no es tampoco un nivel especialmente alarmante, ¿no? Lo que sí que se han demostrado con carácter general es que todo el set de sanciones que se iniciaron con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pues han tenido un impacto muy limitado en el precio del crudo, ¿no? Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía con la educación financiera. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota? Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Consejo de Ministros aprobará este martes el nombramiento del nuevo presidente de Renfe. Álvaro Fernández Heredia, actual secretario general de Movilidad Sostenible, que deberá lidiar en su nueva etapa con los problemas de los modelos Abrilet, Talgo y los retrasos y averías de la red ferroviaria. La patronal de la construcción pide un pacto de Estado para desbloquear la ley del suelo. Considera que sería un primer paso de cara a solucionar el problema de la vivienda. Desde el Gobierno apuestan por construir más viviendas y por incentivar a los propietarios para que pongan sus pisos en alquiler. Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. IFEMA presenta la nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, que abrirá sus puertas el miércoles de la próxima semana con 9.500 empresas participantes y 884 expositores, un 10% más que la edición anterior, y que dejarán en los hoteles y restaurantes de Madrid alrededor de 445 millones de euros. María Valcarce, directora de Fitur, en declaraciones a Radio Intereconomía. Vamos a celebrar la edición 45 de la Feria Internacional de Turismo, que en este momento es la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo en términos de número de empresas participantes, 9.500 tendremos este año, y en términos de profesionales que la visitan. El año último tuvimos más de 150.000 y lo que esperamos este año es seguir en esas altísimas cifras. La Comisión Europea muestra su preocupación por las nuevas restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de chips de inteligencia artificial. Desde Bruselas subrayan que la apuesta por este tipo de chips es una oportunidad económica y no un riesgo para la seguridad de Washington. Los negociadores para un alto el fuego en Gaza se reúnen hoy en Doha para tratar de ultimar los detalles de un plan que ponga fin a la guerra, un alto al fuego que, según el presidente estadounidense Joe Biden, está a punto de llegar a buen puerto. Sobre la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta que expuse detalladamente hace meses se haga finalmente realidad. El acuerdo que tenemos estructurado liberaría a los rehenes, detendría los combates, proporcionaría seguridad a Israel y nos permitiría aumentar la ayuda humanitaria. El primer ministro de Francia, François Bayrou, presenta hoy las prioridades de su gobierno con un discurso de política general ante la Asamblea Nacional. Y una de las claves será la reforma de las pensiones. Bayrou podría suspender esta norma impulsada por Macron para conseguir el apoyo de los partidos de izquierda, y todo ello mientras el gobierno francés continúa las discusiones para acordar los presupuestos generales de este año. Y el Foro Económico Mundial presenta hoy el programa de su reunión anual en Davos, en la que se analiza la agenda política y económica del año y los principales retos para la economía global. El encuentro tendrá lugar en esta ciudad suiza del 20 al 24 de enero bajo el lema Colaboración para la era inteligente.
Pito, pito, gorgorito. Estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o a Estados Unidos desde 209 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. La Federación Turística de Lanzarote cierra el ejercicio de 2024 marcado por importantes avances en su proyecto Empresas Sostenibles, que cuenta ya con 102 empresas adheridas del sector turístico de Lanzarote y La Graciosa. El principal objetivo del proyecto es acompañar y asesorar a las empresas en el desarrollo e implementación de sus planes de sostenibilidad, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Canaria 2030, y facilitar así su transición hacia la descarbonización. Empresas Sostenibles está alineado con la metodología Biosphere Sustainable Lifestyle, diseñada por el Instituto de Turismo Responsable y avalada por el Destino Lanzarote. Gracias a esta iniciativa se ha logrado la certificación de 28 empresas, mientras que 54 se han comprometido formalmente con la sostenibilidad y avanzan significativamente, y 21 han iniciado el proceso para implementar sus planes. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, hola, muy buenos días a todos. Oye, mirando los mercados, estamos palpando bastante inquietud por la llegada de Trump al poder, a la Casa Blanca, quedan 6 días, por las medidas arancelarias que vaya a poner en marcha y por la subida que está experimentando el bono americano a 10 años. Está rondando el 5%, es un nivel que no alcanzaba desde antes del estallido de la crisis financiera global del año 2008. ¿Por qué esta subida del bono americano tan abrupta y tan continuada? ¿Qué es lo que nos está adelantando? Bueno, el bono americano lo que nos está adelantando es una fortaleza del dólar de alguna manera de cara a los próximos meses y una incertidumbre sobre los niveles alcanzados por la bolsa y por supuesto pues que hubiera problemas para crecer los beneficios a la misma velocidad que han venido creciendo en los últimos años y por lo tanto valoraciones en bolsa, ¿no? O sea, las subidas en bolsa, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera, pues el bono está alto, la política de Trump es más de un dólar fuerte que de otro tipo de política económica y por lo tanto, bueno, pues tenemos una rentabilidad del 5% que unidas a una incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los crecimientos de beneficios y en un dólar fuerte, es decir, creciendo de valor contra el resto del mundo, bueno, pues a muchos inversores les parece muy adecuado, ¿no? Y además creen que no van a subir más los tipos de interés, por lo tanto tienes asegurado un 5% y si por alguna razón hay algún debilitamiento del crecimiento económico, pues te puedes encontrar con bajadas de tipos que les generarían una enorme rentabilidad a los poseedores de bonos. O sea que se dan muchas circunstancias que hacen que el bono sea un activo muy interesante a día de hoy, ¿no? El bono americano. Estamos viendo que detrás de todo esto están las expectativas de bajadas de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico. Parece que el Banco Central Europeo va a ir mucho más deprisa que la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, la brecha, el diferencial, llegaría a ampliarse, según nos cuentan, hasta 300 puntos básicos. ¿Esto qué significa y qué consecuencias puede tener que el Banco Central Europeo vaya a un ritmo más acelerado que la FED? Bueno, es que cada uno depende de la situación económica de los países que usan su moneda, ¿no? En el caso de Europa y de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos.
En Europa tenemos un problema gravísimo. Los fondos Next Generation no han tenido el impacto que se esperaba sobre el crecimiento y las economías, los gobiernos son suficientemente débiles o muy débiles en la mayoría de los países de Europa y por lo tanto nos esperan reformas económicas de calado, lo cual lleva a estos mismos gobiernos a presionar al Banco Central Europeo para reducir los tipos de interés, cosa que desde el punto de vista de la ortodoxia económica no nos interesa, ¿no? O sea, a día de hoy lo que interesa en Europa es reformas económicas en los distintos países que permitan un mayor crecimiento económico. Las rebajas de tipos no solo no van a ayudar a que esto se produzca, o sea, a mejorar la competitividad a medio y largo plazo de la economía europea, sino que repuntarán o pueden peligrar o pueden potenciar de alguna manera que repunte la inflación, cosa que podría ocurrir. Hoy podemos encontrarnos con que esta situación lo que estamos haciendo es pagar un endeudamiento a lo loco en los últimos años en Europa entre la crisis financiera y la salida del COVID, que haya hecho que el euro valga menos contra el resto del mundo, ¿no? O sea, con lo cual nos podemos encontrar en una situación con tipos de interés bajos y con la inflación escalando otra vez y haciendo perder nivel de vida a los europeos. Claro, ahora que mencionabas el euro, el hecho de que el euro camine hacia la paridad, ¿esto cómo puede afectar a Europa y especialmente a Frankfurt, que tiene una situación delicada económicamente y afronta elecciones a finales de febrero? Hombre, pues por un lado puede ayudarnos a mejorar las exportaciones del continente. Somos un continente netamente exportador, con lo cual eso podría ser positivo, pero por otro lado nos va a traer tensiones inflacionistas. De hecho, ya las estamos teniendo según los últimos datos, ¿no? Entonces, la cuestión es dónde está el equilibrio, ¿no? Dice, porque en realidad estas nuevas tensiones inflacionistas lo que están significando es que las políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo y por los distintos gobiernos europeos de emisión de nueva deuda no han conseguido los efectos buscados, o sea, un mayor crecimiento económico, y lo que sí que están produciendo es un empobrecimiento de los ciudadanos europeos, que se va a producir pues con un euro débil y una mayor inflación. Entonces esto puede ser negativo, pero por otro lado sí que hará que un euro débil de alguna manera tape las vergüenzas de los gobiernos europeos que no piensan hacerlas o no tienen la fuerza suficiente para hacer las reformas económicas necesarias en los distintos países. Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por estas claves, el análisis, cuídate y a por el martes. Un abrazo. A por el martes. Adiós. Pito, pito, gorgorito, estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Europa desde solo 29 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 259 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía en tus manos.
Vamos con los diarios y empezamos por los especializados en economía. Los tres llevan las propuestas de Sánchez en materia de vivienda en primera plana. El economista: Sánchez incentivará a los caseros que bajen los alquileres un 5%. Expansión: ayudas al alquiler y castigo a inversores y socimis. Y diario 5 días: Sánchez anuncia un plan de choque para la crisis de la vivienda. Enseguida en Capital Intereconomía con Colliers vamos a analizar todas estas medidas. Hay más cosas. En El Economista: Grifols gana el megacontrato de plasma de sanidad por 281 millones de euros y los jueces instan a declarar las faltas al trabajo como dimisión en vez de despedir. Destaca también este periódico que Gamesa fabrica por primera vez en España aerogeneradores marinos. Vamos ahora con el diario Expansión. Ryanair, Iberia y Wizz Air llevan récord el tráfico aéreo. Ryanair es líder con 58 millones de pasajeros, seguido de Vueling y de Iberia. Cuenta también Virgin analiza los trenes de Talgo para el Eurotúnel y Alantra vuelve al top 20 del M&A en Europa. Y en el diario 5 días: Adeslas y DKV llevarán a los tribunales a las pérdidas por Muface. Entrevista al consejero delegado de Endesa. Este momento crítico no es tiempo de impuestos, sino de inversiones. Y también cuenta que Repsol importa petróleo de Venezuela al mayor ritmo en 2 décadas. Vamos con prensa nacional e internacional. El País nos cuenta que Pedro Sánchez lanza un plan para atajar la crisis de la vivienda y también sobre el Gobierno que Díaz y Cuerpo acercan posturas para tramitar la reducción de la jornada laboral por vía urgente. En el diario El Mundo, Sánchez presenta otro plan de vivienda. Sin más viviendas, intenta contrarrestar al PP con un proyecto en el que corrige su propia ley con ayudas a los caseros, pero sin medidas para liberar suelo y construir. ABC: el juez apunta a la dinámica delictiva de Moncloa y el fiscal general también cuenta que Sánchez receta más inversionismo, perseguir los pisos turísticos y blindar la vivienda pública. En el diario La Razón, el Tribunal Supremo acerca al fiscal general al banquillo e implica a Moncloa. El juez otorga un rol activo a Presidencia del Gobierno en la difusión del correo y habla de una dinámica corrupta. La difusión de los datos del novio de Ayuso se produjo bajo su batuta y aprovechando su superioridad sobre los otros fiscales. En prensa europea dice el Financial Times que la Unión Europea está reevaluando sus investigaciones a gigantes tecnológicos como Apple, Meta y Google, justo cuando los grupos estadounidenses instan al presidente electo Donald Trump a intervenir contra lo que caracterizan como un exceso de celo por parte de la Unión Europea. En el económico francés, el Les Echos, leemos tensiones sobre los tipos. El Reino Unido y Francia bajo el fuego de los inversores. Londres y París están viendo aumentar sus costes de endeudamiento en un contexto general de tasas al alza, pero sus fragilidades estructurales los hacen más vulnerables que algunos de sus vecinos. Además, destaca este diario que las empresas emergentes francesas recaudaron 7.700 millones de euros en 2024. Si el comienzo del año fue alentador, el segundo semestre registró una caída del 14%. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine asegura que la política migratoria de Meloni está teniendo impacto. Por primera vez desde 2021, dicen, las entradas irregulares a la Unión Europea han disminuido. El director de Frontex, Hans Lechtens, atribuye esto principalmente a una mejor cooperación con el norte de África. Saltamos a Estados Unidos. El Wall Street Journal publica que el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha puesto sus miras en una importante expansión territorial para construir un extenso banco centrado en lo digital fuera de Estados Unidos, en lo que dice ser su último capítulo como CEO de la compañía. Y otro asunto que lleva este diario: 2 unidades de corretaje de Robinhood Markets acordaron pagar $45 millones para resolver una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores sobre una serie de presuntas violaciones, incluyendo una derivada de una violación de datos de 2021 que expuso millones de nombres de clientes y correos electrónicos. Y en el Washington Post destacan que Pete Hegseth afronta una dura prueba de confirmación en su camino hacia la jefatura del Pentágono. El expresentador de Fox News será el primero de los nominados para este poco convencional gabinete del presidente electo en someterse al escrutinio formal ante un panel bipartidista de senadores. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Esta es una medida inédita
en nuestra historia de nuestro país, pero que ya se está aplicando en otras economías, en otras democracias, por ejemplo en Dinamarca o en Canadá, y que consideramos es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional en nuestro país. Es Pedro Sánchez enumerando algunas de las 12 medidas que presentaba en el día de ayer, rodeado de 10 ministros, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Analizamos el contenido, la forma, con Antonio de la Fuente, que es Managing Director en Corporate Finance de Colliers. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué te parecieron? Primero en global, luego vamos a analizar algunas de las medidas, pero ¿qué te parecieron las propuestas del presidente del Gobierno en materia de vivienda? Bueno, yo creo que podríamos agrupar las medidas que ha presentado el presidente en dos grupos, las que no van a tener ningún efecto en el mercado de la vivienda y las que van a tener un efecto muy negativo en el mercado. En las que no van a tener, me estás hablando de fuegos artificiales, de estas que quedan bien, pero ni chicha ni limonada. Efectivamente, al final lo que se ha anunciado en esas medidas que no van a tener ningún impacto, o que habla de transferir viviendas desde un cajón de la administración a otra, con lo cual no va a incorporarse nuevas viviendas al mercado de alquiler. Habla que se va a transmitir un importe que parece muy relevante de suelo, pero que no, en efectos prácticos, no son tantas viviendas potenciales y que luego habría que desarrollarse. Habla que pues que se van a establecer derechos de tanteo, etcétera. Eso va a tener un efecto muy reducido en el mercado de alquiler. A nosotros lo que nos preocupa es el mensaje que se está lanzando al inversor que viene de fuera a crear un nuevo parque de viviendas desde cero, donde antes no existían unas viviendas, pretende crearlas, y a ese se le está diciendo que se le van a subir los impuestos, que va a pagar más gravamen el comprador final de esas viviendas, y esto supone un efecto muy negativo para un inversor que puede decidir invertir en cualquier lugar del planeta. No se nos olvide que al final no tenemos que tener una visión cortoplacista. El problema actual de la vivienda no radica en mover en diferentes cajones las viviendas que ya existen en España. Lo que hace falta es crear nuevas viviendas donde no existen y no en todas las ubicaciones, en aquellas que son donde la gente quiere vivir, que son las zonas más demandadas, que son las que crean crecimiento económico. Lo que estamos viendo es que penalizar o decir que se va a penalizar, porque eso todavía no está aprobado y todavía queda un largo trámite parlamentario, a aquellos que crean viviendas desde cero, pues nos parece una visión, pues como digo, cortoplacista y poco incentivadora. La solución pasa por crear más ofertas. Si se crea más oferta y se dejan a un lado medidas intervencionistas y el populismo, entonces sí que se atraería inversión internacional y se apoyaría la inversión nacional para construir, para que promotores, para constructores y para que inversores se pusieran manos a la obra, ¿no? Totalmente. Cualquier informe de cualquier organismo independiente del Banco de España o cualquier otra entidad dice que hacen falta entre 600, no menos de 600.000 viviendas y hasta 1 millón de viviendas. Todas estas viviendas que se han mencionado aquí no suman ni 30 ni 40.000 viviendas. Entonces estamos centrándonos en la punta del iceberg, cuando la gran importancia está por debajo del agua, ¿no? Tenemos que ser capaces de permitir que se construyan esas nuevas viviendas, y si la administración pública no destina los recursos necesarios para desarrollarlas, pues tenemos que poner las mimbres suficientes para que el que viene de fuera y quiere jugarse su dinero, pues lo pueda hacer con un entorno legislativo y económico favorable. O sea, no tiene mucho sentido que alguien que ha venido aquí, pudiendo invertir en todo el planeta, ha decidido venir a España a invertir en hacer nuevas viviendas desde cero, viviendas que antes no existían, que tenían una tributación razonablemente estable, se diga que se va a multiplicar por 25 esa tributación solamente para obtener un titular y una repercusión en el corto plazo. Me decías, voy a dividir las propuestas ayer del presidente del Gobierno en dos bloques: las que no van a tener apenas un efecto en el mercado inmobiliario y las que van a tener un efecto negativo. ¿Alguna de las medidas presentadas en el día de ayer va a tener un efecto positivo? ¿Va a permitir, va a facilitar el acceso a la vivienda? Pues nos cuesta mucho identificarlo. Yo creo que es una mezcla entre intentar dar mensajes efectistas y que no van a tener ningún efecto realista en el mercado de la vivienda, y cosas que se atacan desde un punto de vista dogmático. Esto es un problema de oferta, como tú bien comentabas, y hay incluso medidas que se mencionaba, oye, pues vamos a intentar regular
incrementar la tributación de las viviendas turísticas para que se intenten destinar a vivienda tradicional. Cuando tú analizas cuánto es la rentabilidad de una vivienda turística, te das cuenta que la tributación, el incremento de tributación que están proponiendo no va a tener ningún efecto. El que decida hacer eso, por cualquier motivo, lo va a seguir haciendo. Entonces yo creo que es una mezcla entre desconocimiento y falta de interés real por resolver el problema. Y poner en la diana a los malos, a los culpables de la situación. Por una parte, Airbnb y todos los pisos turísticos, por otra parte también las SOCIMIs y también a los compradores extracomunitarios, porque les va a poner un recargo fiscal, como diciendo, ellos son los culpables de que los precios estén subiendo, estén tan caros, ¿no? Pero estamos hablando del chocolate del loro. Estamos hablando de entre 600.000 viviendas, entre 600.000 y 1 millón de viviendas que son necesarias. En Madrid, por ejemplo, hay 15.000 viviendas turísticas sobre un total de 1,5 millones de viviendas. Estamos hablando del 1%. Es cierto que hay en algunos barrios tiene mucha incidencia, pero es el 1%. Es decir, si eliminaras todas, en un mercado perfecto, el precio bajaría un 1%. Aquí estamos hablando de algo prácticamente anecdótico. Evidentemente eso requiere una regulación porque tiene una serie de problemas inducidos, pero eso no es el problema. Estamos hablando, comentaba ayer el presidente, de que se compran 20.000 viviendas por residentes, por no residentes no comunitarios, de los cuales solo el 15% de esas viviendas son viviendas nuevas. Es decir, estamos hablando de 3.000 viviendas. Sobre una necesidad total de 1 millón de viviendas, es que es, si me permiten la expresión, el chocolate del loro. Pero, sin embargo, el mensaje que se da en el mercado internacional de que en España la regulación en cuanto a vivienda es cambiante, no es fiable, y el inversor que decida venir aquí a construirnos viviendas que antes no existían porque la administración pública no lo hace y a ponerlas a disposición de todos los españoles, ya sea en más caras, más baratas, alquiler asequible o alquiler normal, porque hacen falta viviendas de todo, pues lo que le estás dando es un mensaje de incertidumbre. Y eso, desde luego, en un tablero de juego global como el que tenemos en el mercado de capitales, pues es una noticia muy negativa. Oye, de la ley de vivienda, ¿qué queda de ella? Pues de la ley de vivienda lo que estamos viendo son consecuencias muy negativas en aquellas ubicaciones donde se están aplicando las medidas más lesivas. Lo que estamos viendo es que desde el año 2018 se habían creado unas cuantas decenas de miles de viviendas nuevas para alquiler por toda España, hasta 120.000 estaban en construcción, y lo que estamos viendo es que, insisto, viviendas que no existían y que la iniciativa privada las estaba haciendo desde cero, y lo que estamos viendo en aquellas ubicaciones donde se ha aprobado el control de rentas y el índice de precios, como es el caso de Cataluña y algunas otras ubicaciones, lo que estamos viendo es que sin hacer mucho ruido, por los efectos mediáticos que eso tiene, todos los que habían invertido en esas ubicaciones pues están vendiendo esas viviendas a particulares. Es decir, sobre un parque de viviendas en alquiler que existía, ahora lo que estamos es perdiéndolo. Entonces, evidentemente la oferta que queda es menor. Momentáneamente las estadísticas pueden decir que los precios bajan, pero sobre una muestra de viviendas mucho menor. La ley de vivienda fue el comienzo de una serie de medidas populistas con poco efecto práctico positivo en el mercado de la vivienda. Antonio de la Fuente, Managing Director en Corporate Finance en Colliers, muchísimas gracias por atendernos, por tu valoración y a por el martes. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del